Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a hablar sobre tipos de vendedores, pero más concretamente sobre los vendedores que forman parte de la propia empresa y aquellos que, sin formar parte de la propia empresa, venden los servicios de la misma. La consulta me vino a través de Eduardo Martínez desde Toledo, que me hacía una breve consulta sobre su tipología concreta de negocio y sobre mi opinión en si le interesaba más contratar vendedores internos o externos. Eduardo me decía que él había pensado contratar vendedores externos, pero que por la idiosincrasia de su empresa no sabía si tendrían buenos resultados. Ello me ha dado pie a preparar este episodio, en el cual voy a hablar de las diferencias básicas entre los vendedores externos o vendedores a comisión, por así decirlo, a comisión pura, los vendedores con contrato mercantil a comisión y los vendedores con contrato laboral o vendedores propios. Antes de nada, he de decir que obviamente en ambos casos vamos a tener muchos beneficios y en ambos casos vamos a tener alguno o varios problemas. También hay que aclarar que cuando hablo de vendedores externos, estoy hablando tanto de agentes comerciales con contrato mercantil, como distribuidores de servicios o como personas con cualquier otro tipo de trabajo y que además de ello pues se les pueda ofrecer un salario o una contraprestación por la venta de nuestros servicios. Lo digo porque no solamente pienso en Eduardo y en la consulta que me ha hecho, sino pienso en todos los emprendedores que estáis escuchando y todos los empresarios que estáis escuchando este programa ahora mismo, y pienso que una buena opción, y he hablado muchas veces de delegar ciertas tareas, y una de esas tareas podría ser, por ejemplo, el contacto y el intentar la venta, delegarla a personas con cierto nivel de responsabilidad y que conozcamos, ¿de acuerdo? Ya hay un episodio anterior sobre ello en Vendedor Profesional, pero como digo, se trata de identificar esas personas que podrían vender nuestro producto y ofrecerles algo a cambio de que lo hagan. Como digo, esas personas pueden pertenecer a una empresa, pueden ser empresas distribuidoras, a las que simplemente les damos una comisión por vender nuestro producto o nuestro servicio, pueden ser personas en concreto que se dediquen a vender en general, son los llamados agentes comerciales o vendedores a sueldo, ¿de acuerdo? Me gusta la nomenclatura de vendedores a sueldo, aunque realmente su nombre real es agentes comerciales, al menos aquí en España. No sé si en México y en Iberoamérica, en el resto de países que escucháis vendedor profesional se les llama igual, pero aquí son, vendedores profesionales, por así decirlo, que normalmente pueden vender varios productos, o de hecho suelen vender varios productos, y que cogen la representación de un nuevo producto y que van a comisión. ¿De acuerdo? Tienen un contrato mercantil por el cual, por cada producto o servicio que vendan, pues se llevan una comisión. Las ventajas que tienen los vendedores externos es que nos permiten un rápido crecimiento, ya que nos permiten disponer de una amplia capilaridad. Es decir, nosotros podríamos coger mañana y ofrecer nuestro servicio a comisión o nuestro producto a comisión a este tipo de vendedores externos y coger un vendedor, por ejemplo, en cada provincia o en cada estado o en cada comunidad autónoma o en cada ciudad, incluso si fueran ciudades grandes, como es el caso de Iberoamérica o el caso de España. Entonces, nos permite muy, muy rápido, en pocas semanas, tener una amplia red de vendedores con muchas posibilidades de distribución de nuestro producto o servicio. Claro, así de repente, lo bueno que tiene es esa capilaridad, pero
habría que estar preparado para esa capilaridad, es decir, habría que preparar un buen muestrario o habría que preparar un buen portfolio de productos, habría que preparar bastantes herramientas de gestión y sobre todo habría que tener muchísimo control de las posibilidades de expansión de nuestro producto o servicio, porque si se trata de un servicio, pues tendríamos que tener, obviamente, preparado ese crecimiento o esa expansión a lo mejor en un servidor o en nuestros servidores de servicio. Pero en el caso de que se trate de productos tangibles, podríamos encontrarnos con un grave problema de abastecimiento. Es decir, podría darse el caso de que si intentamos copar mucho mercado en poco tiempo, no tengamos suficientes recursos para proveer al mercado de esas cantidades que necesitan. El mayor problema que ofrecen estos vendedores externos, pues normalmente, y por lo que me he encontrado en mi propia experiencia, es la gran cantidad de errores que se producen en su venta. Desde errores formales de producto, es decir, cosas que ellos pensaban que eran de una forma y que luego a la hora de la verdad, cuando el cliente recibe el producto o el servicio, no es exactamente lo que el vendedor le había dicho, lo cual genera mucho coste en devoluciones, en errores de facturación, en transporte de recogida de producto. Y además, a la larga, si esto no se gestiona y no se controla, puede acarrear problemas de credibilidad e imagen a largo plazo, como digo. Se puede vender un producto técnico, un producto especializado con vendedores externos, sí, pero necesitaría un desarrollo muy complejo del proceso de venta. Habría que desarrollar toda una documentación muy específica, muy bien explicada, con poco margen al error. Entonces, por así decirlo, sí, queremos vender con vendedores externos y el producto que vendemos no es sencillo, no es de consumo rápido, es un producto más especializado, como por ejemplo en el caso de Eduardo de Toledo, que es el que os comentaba, y que bueno, su negocio no tiene a cuento el que lo expliquemos aquí, pero sí es cierto que se trata de un negocio muy específico y muy técnico. Entonces, si quisiéramos vender con vendedores externos un producto tan técnico, efectivamente se podría, pero necesitaría de un desarrollo muy exhaustivo por nuestra parte a priori, es decir, muy grande antes siquiera de lanzar el producto a la venta. Luego, por otro lado, están los vendedores internos. Los vendedores internos favorecen el tema de la especialización, favorecen incluso la venta más técnica, con más argumentos, porque en ellos se puede invertir en formación. Es decir, toda esa documentación que antes he dicho que tendríamos que preparar a priori, en este caso no habría que hacerla tan exhaustiva porque el propio vendedor podría identificar a las personas responsables dentro de la empresa que pudieran darle las respuestas a cada uno de las dudas o los problemas que le surgieran, y de esa forma él no tendría que tener tanto backup de información detrás. A cambio, el problema principal de los vendedores internos en una empresa básicamente son dos. El primero es los costes fijos que conlleva, que un vendedor no es barato. Un vendedor no es barato en ninguna empresa, y en una empresa técnica menos aún. Y luego, además, que exige una sabia, por no decirlo de otra forma, pero sí una sabia gestión de la insatisfacción de los vendedores. Es decir, hacen falta muchas dotes de liderazgo y de conocimiento a nivel psicológico, por así decirlo, de gestión de equipos, para hacer que esos vendedores sigan motivados, sigan satisfechos y no caigan en esos pequeños bajones de venta que todos tenemos.
¿Esto se puede solucionar? Por supuesto, con un proceso de ventas exhaustivo, con un proceso de ventas muy mecánico y muy metódico, se puede hacer. Ahora bien, sí es cierto que un pequeño bajón en las ventas de un vendedor interno se notan mucho en los resultados de la empresa porque normalmente no vamos a tener muchos vendedores internos en la empresa. Así pues, en el caso concreto de Eduardo, ¿qué le recomendaría yo si me permitiese esa recomendación? Pues probablemente le recomendaría un vendedor técnico propio, que actuara además como jefe de ventas o de jefe del equipo de una serie de vendedores externos y que actuara también como soporte. Es decir, que hubiera una persona interna que se encargara de no solo vender de consolidar aquellas ventas que sean más complicadas e incluso hacer visitas concretas con alguno de sus vendedores o atender a algunos clientes, los clientes de más valor, sino que además pues se dedicará a controlar las ventas de los demás, a controlar, por ejemplo, la documentación que tienen que rellenar o, por ejemplo, las hojas de pedidos. Creo que sería la solución a priori que yo utilizaría. Pero como digo, habría que estudiar cada caso en su justa medida y, por supuesto, habría que evaluar pues todas las posibilidades de producción, todas las capacidades de producción, el mercado que tiene dicho producto o dicho servicio, porque en función de la cantidad de mercado que tenga, pues a lo mejor nos puede interesar hacerlo más amplio o más acotado. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí y hasta mañana.